Dios les bendiga, hermanos. Me da un gusto de saludarle, que la paz y el amor del Señor esté con cada uno de ustedes. Me da gusto, hermanos, poderles saludar por medio de estos medios, esperando que cada uno de ustedes, hermanos, se encuentren bien, poniendo nuestra confianza siempre en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de todo. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido de un día más, un domingo más en el que podemos compartir su palabra a través de estos medios. Vamos a estudiar en el día de hoy un tema llamado Hoy es tiempo para reflexionar. Vámonos al libro de Juan en el capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. La palabra se lee dando honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido, Padre, abrir nuestros ojos el día de hoy, Padre, porque nos tienes, Padre, en bien, Señor. Sin importar, Padre, las circunstancias que estén a nuestros alrededores, Padre, tenemos la confianza en ti, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Que tú cuidas de nosotros, Padre, a pesar que miremos las situaciones, Señor, a nuestro alrededor, Padre. Sabemos, Padre, que tú tienes, Señor, el control. Y que como dice tu palabra, Señor, tú has vencido al mundo, Padre. No tenemos nada que temer, sino solamente confiar en ti, Padre, y esperar en ti, que tú, Padre, proveerás, Señor. Tú nos darás esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Tú nos darás esa sabiduría que necesitamos, Padre, para poder, Señor, entender, Padre, y comprender estos tiempos, Padre, que son, Padre, según tu voluntad, Señor. Gracias te damos por tu amor y misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque siempre estás con nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecernos firmes en medio de esta situación. Que nuestro caminar, Padre, no se vaya ni a diestra ni a siniestra, sino que nos mantengamos siempre en el centro, Padre, caminando firmes hasta terminar esta carrera, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, damos gracias a Dios porque nos ha permitido traer esta enseñanza. La enseñanza de hoy es acerca de la reflexión que debe de haber en cada uno de nosotros. Es un tiempo que el Señor nos está dando. Si podemos ver hoy en día, la vida en el ser humano alrededor del planeta ha cambiado. Ya no va a ser igual. Para los que hemos ido a las tiendas a proveer de compras, podemos ver un cambio que se ha dado en el comportamiento del ser humano. Es un cambio, hermanos, en el cual como cristianos debemos de comprender que nuestro Señor Jesucristo nos había prevenido desde hace mucho tiempo. Este tiempo, hermanos, que el Señor nos está dando, debemos de aprovecharlo al máximo. Porque qué triste, hermanos, sería en que todo esto volviera a la normalidad y nosotros, este tiempo que el Señor nos ha dado para que estemos en nuestros hogares, no lo hemos aprovechado para ser personas espiritualmente diferentes. Qué triste sería que regresáramos de nuevo a este lugar, hermano, a congregarnos en este lugar y ser los mismos que cuando dejamos de congregarnos. Este es un tiempo que el Señor nos da, hermanos, para que entremos en conciencia de que el Señor quiere que le busquemos más en estos últimos tiempos. Ya que muchos, como los que tenemos trabajo, quizás en alguna forma pusimos excusa que no teníamos tiempo porque estábamos agobiados por el afán del trabajo. Hoy es un momento que el Señor nos da para que estemos juntos como familia y que podamos crecer más en la meditación de la palabra.
Debemos aprovechar al máximo, hermanos, cada momento que el Señor nos da. Yo sé que muchos estamos preocupados porque no tenemos empleo, quizás estamos faltos de ingresos, pero debemos de confiar en el Señor, que Él tiene el control de todo. Cuando Él dice que eso es porque mientras estemos en este mundo, nos quiere dar a entender nuestro Señor Jesucristo con este versículo, tendremos aflicción. Cuando Él dijo eso, no significa que porque somos hijos de Dios no vamos a pasar aflicción, sino que nuestro Señor Jesucristo nos ha advertido hace 2000 años y más, que mientras estemos en esta tierra, en este mundo, tendremos aflicción. Pero nos da una esperanza, nos da una salida, nos da algo en lo cual nosotros podemos agarrar esa bendición y confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y esa esperanza, esa confianza en Él, hermanos, debemos de agarrarla en nuestros corazones para que podamos descansar en estos momentos, en estas circunstancias, que quizás para muchos es de tribulación. Tal vez, hermano, se podrá decir, oh, el hermano me está diciendo esto porque tal vez él no está pasando las circunstancias que yo estoy pasando. Tal vez usted, hermano, estará pensando, es fácil decir cuando no estamos viviendo momentos de agonía, tal vez de incertidumbre, de no tener que comer. Pero le dice a alguien, hermanos, que ha pasado por aflicción. Hace un año, hermanos, yo viví un momento difícil en mi vida. Para ser exactos, fue en mayo del año pasado, sufrí un accidente en el cual pasé 4 días en coma. Y yo lo que recuerdo, hermanos, que en esos momentos de angustia yo deseaba que todo eso que estaba pasando fuera un sueño. Deseaba en los momentos que entraba esa duda que todo fuera un sueño. Y cuando entré en sí, los efectos de la anestesia empezaron a cesar, me daba cuenta que era lo que estaba pasando. Y cuando la angustia y la aflicción empezaban a asomarse, venía una paz, hermano. Venía una paz que no dejaba que mis pensamientos viajaran más allá de lo necesario. Esa paz me mantenía en el presente, confiando en el Señor. Esa paz me envolvía y no dejaba que mis pensamientos empezaran a especular. Y es esa paz, hermanos, que cada uno debe de buscar en nuestro Señor Jesucristo. Para que nuestros pensamientos sean en nuestro Señor Jesús, que Él tome el control. Con esa experiencia, hermanos, que yo viví, me he dado cuenta que cuando nos afirmamos a los caminos del Señor, Él se encarga de todo. Él nos da las herramientas para sobrellevar cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Esta experiencia, hermanos, que yo viví, nunca pensé yo que la iba a experimentar. Y como dice esta cita bíblica, dice que estas cosas Él nos dice para que tengamos paz y descansemos en Él. Porque en este mundo lleno de pecado, vamos a pasar aflicciones. Pero la ventaja que el cristiano tiene en diferencia al mundo es esa paz que nuestro Señor Jesucristo da a través de su Espíritu. Ahora vamos rápidamente al libro de Mateo. Vámonos a Mateo capítulo 24. Hoy en día, hermano, en estos momentos el ser humano anda buscando respuestas, anda buscando más allá de lo que va a pasar. Y
todo esto el Señor nos había advertido de antemano. Hay una comezón ahora en nuestros oídos, el querer saber qué es lo que viene en el futuro, qué es lo que va a pasar aquí más adelante. Pero nosotros que tenemos este libro de la vida, que es el cual nos da todas las respuestas a las situaciones, aquí el Señor nos advierte de los últimos tiempos. Y yo no voy a hablar, hermanos, de lo que va a pasar, como muchos hoy en día están especulando, poniendo fecha, poniendo hora, poniendo tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que yo voy a hablar que este es un momento, un tiempo de reflexión para nuestras vidas. Es un tiempo que el Señor nos está otorgando, hermanos, sin importar las circunstancias adversas. Es un momento que el Señor nos está dando para que reflexionemos. Es mejor pasar un tiempo de agonía en este mundo y una eternidad con el Señor en los cielos. Es mejor pasar un rato de angustia y una eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que esa paz que Él nos da sobrepasa todo entendimiento. Porque nosotros como cristianos sabemos que no somos de este lugar. Y es una invitación a todos aquellos que no conocen del Señor y tal vez no entienden a qué me refiero de esa paz. Le invito a que abran sus corazones, a que experimenten esto de lo cual yo estoy hablando en este momento, para que puedan de la misma forma que nosotros poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 13. Dice su palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí hay una tremenda enseñanza para nosotros, hermanos, como cristianos, y una advertencia de los últimos tiempos para los que somos discípulos del Señor. Y es también un consejo para que al ver estos tiempos nuestro corazón nos entristezca. Cuando él dice en el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Ahora pregunto, hermanos, ¿quiénes fueron los que se acercaron al maestro? ¿Fueron los que no creían en él? Es la pregunta que yo les hago. Si revisamos este versículo nos damos cuenta que fueron sus discípulos.
Y cuando el Señor se refiere a ellos, se refiere a personas que habían creído en Él. Eran discípulos suyos. Vámonos al versículo 4. Jesús les respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. Y viene una pregunta acá, hermanos, en la cual debemos de meditar nosotros en las situaciones que estamos hoy en día. Nosotros como discípulos de Dios, ¿podemos ser engañados? Es una reflexión que debemos de tomar en cuenta. Si leemos como nuestro Señor Jesucristo nos está hablando, debemos de tener cuidado, hermano. Porque si vemos cuando los discípulos se le acercaron al Señor pidiéndole señales de la venida de Él y del fin del mundo, nuestro Señor no empezó a hablarles, a decirles: van a venir meteoritos, van a venir, como todo mundo hoy espera que vengan los alienígenas, los extraterrestres. No, hermanos. Nuestro Señor se fue a lo más importante, a lo que le interesa al Señor, que es sus almas y mi alma. El Señor se fue a lo más esencial para Él, que son nuestras almas. Y no se enfocó en, su principal punto, el primer punto, no fue de las catástrofes quizás que vienen, que nos relata el Apocalipsis, de todas las, que cómo el mundo se va a estremecer. No, hermanos, sino que fue y dijo: mirad que nadie os engañe. Y cuando Jesús nos menciona esta palabra, no se refiere tanto que una persona, sí, habla también de una persona que nos puede engañar, pero también el ambiente, la circunstancia. Tal vez, hermanos, ustedes estén pasando, usted, hermano, que me ve en este momento, alguna situación muy difícil, que quizás usted piensa que no tiene solución. Usted ha aceptado a su Hijo, a nuestro Señor Jesús como único y Salvador, y quizás está dudando en este momento de que quizás no hay un Dios que esté cuidando de usted. Pero déjenme decirle, hermano, que hay un Dios y que está al pendiente de usted. Solo manténgase firme, hermano. Manténgase firme hasta el final. El Señor no tarda. Siguiendo con esto, hermanos, cuando el Señor les dice: tengan cuidado. Como repito, ¿a quién se estaba dirigiendo? ¿Quiénes estaban con Él? Eran sus discípulos. Y les dijo: mirad que nadie os engañe. En el versículo 5 le sigue narrando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Aquí es donde nuestro Señor Jesucristo nos sigue advirtiendo de los últimos tiempos. Tengamos cuidado, hermanos, de no caer en engaños. Porque en esta situación que estamos ahorita de cuarentena, habemos muchos que andamos indagando en el internet, en videos. Y si no tenemos el sumo cuidado, hermanos, podemos ser engañados. Porque hay personas muy sutiles que ponen una mentira y la transforman en verdad. Porque en estos momentos hay muchos cristianos que consideran la existencia de alienígenas, de extraterrestres. Y muchos de ellos que somos discípulos del Señor, muchos que son discípulos del Señor, anhelan quizás ver esas naves espaciales cuando nosotros sabemos que no existe. Es el cuidado, hermanos, que debemos de tener en estos últimos tiempos. Mirad que nadie os engañe. Reflexionemos, hermano. Dice el versículo 6, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando meditamos en estas palabras, hermanos, debemos de tener confianza en el Señor,
porque Él de antemano ya nos ha advertido todas estas situaciones. Y quiero que nos enfoquemos en esta palabra. Es porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué quiere entender esa frase? Que sí o sí, todo lo que el Señor nos ha descrito aquí va a pasar. Guerras, rumores de guerra. Así que, hermano, yo les invito a que no gastemos el tiempo en orar por paz en el mundo. A orar porque porque la paz vuelva, cuando nuestro Señor de antemano nos ha dicho que es necesario que todo esto acontezca. Yo les invito, hermanos, a que es mejor orar, como decía nuestro apóstol Santiago, que muchas veces oramos mal. Y esta es una de las situaciones de reflexión, hermano, para que con esto que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, nosotros debemos de pedir más por fuerza para mantenernos firmes en esta situación, por sabiduría y discernimiento para poder obrar y actuar conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, y orar por todos aquellos hermanos que ya han caído en el engaño y que en este momento se han alejado del camino. Nuestra oración debe de ser también por todos aquellos que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. Esa debe de ser nuestra oración. Esa debe de ser nuestra petición a nuestro Padre, porque sabemos que las necesidades que nosotros estemos pasando en este momento ya están cubiertas. Dice que Él ya sabe de lo que necesitamos antes de que nuestros labios lo hablen. Así que en esa confianza, hermanos, debemos de descansar en el Señor. Debemos de estar firmes en su caminar. Yo le quiero hacer una invitación, hermano. Usted que me está viendo, si por alguna razón se ha alejado de los caminos del Señor, hoy es tiempo, hermano, que vuelva a los caminos. Si usted es una de las personas, hermanos, que antes se congregaba aquí y en su corazón hay ese deseo de regresar, regrese, hermano. Regrese, no haga caso a los susurros del enemigo de nuestras almas. Porque entre nosotros, hermanos, debe de haber siempre el perdón, el amor. No debe de haber vergüenza, hermanos. Si usted siente en su corazón reconciliarse en este momento con el Señor, le invito, hermanos, a que se reconcilie nuevamente. Y el Señor está en este momento con los brazos abiertos para recibirle. No dejemos, hermanos, que la vergüenza nos detenga. El Señor no está aquí para sacar nuestros errores. El Señor está aquí para limpiar nuestros errores. En esa misma confianza nosotros debemos de descansar. Y termina con una frase nuestro Señor Jesús en este versículo. Pero aún no es el fin. Imaginemos, hermanos, imaginemos esa escena donde está el Señor Jesucristo, en el cual los discípulos están alrededor de Él y están oyendo estas palabras. Y el Señor les empieza a decir todo esto que ha de acontecer, que no son buenas noticias. Y en el versículo 7 le sigue narrando y les dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Imaginemos esa escena, hermanos, donde estén los discípulos alrededor del maestro. Y al escuchar esto, dirán que quizás me imagino que más de uno entró en shock y dice, ¿qué? ¿Esto solamente es principio? Y me imagino que alguno de ellos ha de haber levantado la mano y le había dicho, maestro, pero yo porque soy hijo tuyo no me va a pasar todas estas cosas. Y me imagino que todos entraron en lo mismo, sí. Nosotros porque somos discípulos tuyos, nos vas a guardar, vamos a estar fuera de todas estas situaciones y no nos va a pasar nada. Y es aquí donde Él viene y le dice en el versículo 9,
entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Se imaginan, hermanos, cuando el Señor Jesucristo les dice esto a ellos? Si no estaban fuertes, yo creo que, o posiblemente, hermanos, más de uno de esos discípulos, porque cuando aquí se refiere a discípulos, hermanos, no esencialmente se refiere a los 12 apóstoles en sí, sino que había un buen número de seguidores en los cuales habían creído en lo que el Señor hacía. Pero era más esa impresión que el Maestro les había mostrado, el amor, el testimonio que el Maestro les había dado, que a ellos no les importó escuchar estas palabras y siguieron adelante. Yo creo, hermanos, que nosotros como discípulos de nuestro Señor debemos de estar siempre preparados. Entre más meditemos en su palabra, hermanos, más preparados vamos a estar para las situaciones adversas. Entre más nos entreguemos a Él, más vamos a poder soportar toda situación que venga a nuestras vidas. Y como cristianos, hermanos, nosotros debemos de saber que todo lo que pase en nuestras vidas es por un solo propósito, que es para glorificar el nombre del Señor. Y cada uno de estos de ahora, de los discípulos, también de los apóstoles, podemos ver que ellos tuvieron, muchos de ellos tuvieron un final muy difícil, que en su momento podríamos pensar por qué el Señor permitió que ellos murieran de esa manera. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran muerto de esa manera? Y ahora en la situación que usted está viviendo, hubiera más agonía en nuestro corazón. Pero al saber que ellos lo dieron todo, a pesar, porque yo creo que nadie desde el nacimiento de la iglesia ha sufrido como ellos sufrieron. Y por ese sufrimiento que ellos vivieron es que nosotros podemos gozar y confiar más en el Señor. Porque por medio de ese sufrimiento que ellos pasaron, a pesar del dolor, de la angustia, nunca negaron al Señor. Y es en esa esperanza en que ellos pusieron, en la cual nosotros podemos tomar y atesorar en nuestros corazones, sabiendo que un día esto va a tener su fin. Es un momento, hermanos, para que reflexionemos en estas situaciones que estemos viviendo, dándole siempre gracias a Dios que por su sacrificio nosotros tenemos un lugar allá arriba, a la par de Él. El versículo 10 nos habla: muchos tropezarán entonces cuando venga la tribulación, hermano, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿No estamos viviendo esto más seguido en la iglesia, hermano? ¿No estamos viendo más esto entre hermanos? Que hay muchos hermanos que por situaciones mínimas muchas veces hay rencilla entre ellos. Pero damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que hace 2000 años nos había advertido de todas estas situaciones. Y no dejar que esas situaciones nos creen una barrera y caigamos, y como dice el versículo 10, tropecemos, porque el Señor nos ha avisado de antemano. Si yo les pregunto, hermanos, ¿quiénes son los que tropiezan? El inconverso, el que no quiere a Cristo, no tiene nada que tropezar, porque ya está caído. Así que, hermano, esta advertencia es para usted y para mí, que tengamos cuidado, hermano. Y el único medio que nos va a ayudar para no tropezar es su palabra.
de cuánto nosotros estemos llenos de esta palabra en nuestros corazones, nos va a dar la guianza y la luz, como dice su palabra, que es luz en nuestro camino. Sigamos adelante, hermanos, en este caminar. Sigamos confiados en Él. Creamos esta palabra. Aceptemos estos consejos. Esta no es palabra mía, hermano. Esto que yo le estoy diciendo son palabras de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, que nos está advirtiendo que tengamos cuidado de no ser engañados, que tengamos cuidado de no tropezar. El Señor nos está advirtiendo que habrán momentos difíciles en nuestras vidas y que no debemos de permitir que esos momentos difíciles nos hagan tropezar. Damos gracias a Dios por su amor. El versículo 11 nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si prestamos mucha atención, hermanos, en estos 10 versículos que hemos leído, el Señor menciona 3 veces muchos y 3 veces engañar. Debemos de tomar en cuenta eso, que el Señor no hace al azar cada palabra que Él menciona. Esto nos quiere decir que en los últimos tiempos habrán falsos profetas y muchos serán engañados. Hoy en día, hermanos, ¿cuánta gente no quiere saber del Evangelio? Por malos testimonios de personas que quizás en algún momento ellos predicaron la verdadera palabra, pero se dejaron influenciar por el dinero, por la fama. Y es esas situaciones, hermanos, que han engañado a muchos. Tengamos cuidado, hermanos. Ahora vamos a ver este versículo 12, hermano, que Jesús nos muestra la señal más preocupante en la cual cada uno de nosotros debemos de prestar mucha atención. Esta es, yo creo, la señal más importante de todas las que Él menciona en este capítulo. Porque si nosotros meditamos en esta señal y meditamos en su palabra de no caer, todo lo demás, catástrofes y todo lo demás que viene, no va a tener cabida en nuestros corazones. Dice versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando hoy en día, hermanos, se han alejado del Evangelio, hay muchos, hermanos, que se han alejado del Evangelio por falsos testimonios. Conocemos personas que no quieren saber nada del Evangelio porque ven mucha maldad en las iglesias. Tengamos cuidado, hermanos, de no ser parte de esta estadística de nuestro Señor Jesucristo. Los engañados, los que han tropezado y los que se han enfriado. Cuidémonos, hermanos, de no ser parte de esas estadísticas que el Señor Jesucristo nos ha mostrado desde hace 2000 años. Debemos de tener en cuenta que Jesús está profetizando y cuando Él menciona por haberse, se está refiriendo a un hecho que se va a dar y que se está dando hoy en día. La maldad se va a multiplicar, porque cuando Él menciona esa palabra por haberse, está dando una confirmación que la maldad en los últimos tiempos habrá de multiplicar. Y no es necesario, hermanos, que yo dé ejemplo. Cada uno de nosotros sabemos que la maldad ha llegado a límites y ese es el cuidado que usted y yo, hermanos, debemos de tener. De no ser arropados, porque es tanta la maldad, hermanos,
que hay en este mundo hoy en día, que muchos discípulos del Señor lo están viendo normal. Y muchos de los discípulos del Señor están aceptando eso que el mundo llama normal. Que por el hecho de que no se le hace daño a nadie bajo el ojo del mundo, el discernimiento, perdemos el discernimiento y no solamente entramos en enfriamiento. Ese es el cuidado, hermanos, que debemos de tener cuando compartimos con el mundo. Porque cuando empezamos a compartir con el mundo, empezamos a perder ese discernimiento. Y al perder ese discernimiento, no solamente entramos en enfriamiento, sino que arrastramos a todas esas almas a la perdición. Porque ven que nosotros, como discípulos de Jesús, participamos con ellos de esos rituales. Y al ver que nosotros participamos de ellos, de esos rituales, llegan a pensar que es normal y que no deben de buscar al Señor. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no entrar en el enfriamiento. Porque los tiempos son malos. Los tiempos hoy en día, hermanos, va de mal en peor. Podemos ver leyes, hermanos, que aprueban el aborto y por el otro lado leyes que defienden a los animales. Hay en muchos lugares que cuando un perro es maltratado, la gente pide el peso de la ley. Pero cuando los gobiernos pasan leyes como las del aborto, nadie dice nada. Y el mundo sigue, hermano, sigue. Y si no estamos firmes nosotros como cristianos en la palabra del Señor, podemos caer en el enfriamiento sin darnos cuenta. ¿Cómo usted y yo podemos darnos cuenta si nuestra vida espiritual va enfriándose cada vez más? Es algo simple, hermano. El deseo de buscar, de conocer más a Dios. Si su deseo de meditar en esta palabra no es lo mismo cuando usted le conoció, es un síntoma de enfriamiento. Si cuando usted conoció al Señor, como todos llamamos el primer amor, que queríamos estar en todo, involucrado en todo, buscar su palabra, y hoy ya no es igual, hermanos, tengamos cuidado, pidámosle a Dios que siga ayudándonos, porque la venida del Señor está cerca. El versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin significa permanecer en el mismo lugar, ser el mismo persona desde el momento que acogimos a nuestro Señor. Ese deseo por conocerle más, de buscarle más cuando le conocimos, no debe de cambiar, debe de mantenerse siempre. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿estamos perseverando en el Señor? ¿Estamos permaneciendo hasta la venida del Señor? ¿O las circunstancias que en este momento nos agobian a cada uno de nosotros a nivel mundial ha disminuido nuestra oración, nuestra meditación? Damos gracias a Dios, hermanos, que Él en este momento nos está diciendo, tengan confianza, confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Gracias le damos al Señor y gracias podemos dar por este libro en el cual están todas las respuestas, hermano. Si usted quiere saber de señales, de todo, no andemos buscando, indagando en videos, hermanos. Busquemos en su palabra. Y hay muchos que tienen una frase que dice, es que hermano,
yo no entiendo, por más que leo, no entiendo la palabra del Señor. Por eso es que ando yo buscando videos. Y yo escuché una frase que dijo una persona y me gustó y quiero compartirla con ustedes. Si usted es una de las personas que dice, no, es que yo tengo que oír prédicas porque si yo leo la palabra no le entiendo, leo el mismo capítulo y no le entiendo, esto nos va a ayudar. Dice, la mejor forma de entender las partes de la Biblia que aún no entendemos es obedecer las partes que sí entendemos. Lo repito, la mejor forma de entender las partes de la Biblia que aún no entendemos es obedecer las partes que sí entendemos. Si nosotros empezamos a obedecer, si solo conoce 2, 3, por decirlo así, la palabra nos dice, no dejes de congregarte. La palabra nos dice, perdona. La palabra nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra nos dice, obedece al Señor. Yo creo que esas palabras no necesitan explicación. Y si empezamos a obedecer esa, el Señor nos va a ir dando más. Y aquí es donde entendemos la parábola de los talentos, cuando dice, al que tiene, se le dará más. Dice, al que tiene, le será dado. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Si nosotros buscamos más, obedecemos más, somos obedientes a las frases de la Biblia que conocemos, el Señor se va a encargar de irnos dando más. Pero ¿cómo el Señor nos va a dar más si con lo poco no somos fieles? Dice su palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si muchas veces no somos fieles en lo poco, ¿cómo queremos que el Señor nos bendiga con más sabiduría? Su palabra dice que debemos de pedirle al Señor sabiduría y Él nos va a dar más de lo que nosotros podamos imaginar. Pero muchas veces no recibimos esa sabiduría, como dice su misma palabra, que no recibimos lo que pedimos porque lo pedimos mal. Damos gracias al Señor porque nos está exhortando en esta mañana, hermanos, que tengamos cuidado de no ser engañados, que tengamos cuidado de no tropezar y peor aún, tengamos cuidado de no caer en el enfriamiento. Vámonos a Hebreos capítulo 12, ya para terminar esta enseñanza del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice su palabra, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de toda carga, hermano. Como cristianos, el pecado nos asedia y nuestra carrera es ser el reflejo de nuestro Señor Jesucristo hasta que lleguemos al final de esta carrera. Y nos dice, cuando aquí dice gran nube de testigos, se refiere a los testigos que menciona en el capítulo 11. Pero yo quiero decirle en esta mañana, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos una gran nube de testigos. Todo a nuestro alrededor, hermanos, están los ojos puestos en nosotros. Tengamos cuidado, hermanos, de nuestro testimonio, especialmente entre nuestro núcleo de hogar. Hijos, esposa, esposo. Tengamos cuidado de ser un verdadero reflejo. Y si solo usted, amado hermano o amada hermana, procura ser un buen reflejo y su cónyuge no, siga usted en esa carrera, hermano, que el Señor va a hacer la obra en su pareja. El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Padre. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sufrió todo tipo de situación por el gozo puesto en él, por el gozo que él miraba más adelante, el gozo que le daría a él terminar la carrera no se comparaba quizás con el sufrimiento, porque él sabía que a él terminar la carrera, cada uno de nosotros íbamos a tener esa salvación. Eso es, hermanos, lo que cada uno de nosotros debemos de tener. Nuestra mirada puesta en él, nuestra mirada puesta en esa carrera que no termina, hermanos, hasta que él nos llame a su presencia o él venga por su iglesia. Mientras tanto, hermanos, nosotros debemos de permanecer firmes. Y como él puso el gozo del final de esa carrera, hermanos, así igual nosotros debemos de poner esa mirada en el gozo que vamos a tener al terminar esa carrera. Dice el versículo 3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Señor Jesucristo pasó todo lo que pasó, hermanos, para que usted y yo descansáramos, para que usted y yo pudiéramos mantenernos firmes cuando se levanten este tipo de situaciones. Él vivió todo sufrimiento para demostrarnos que sí podemos, hermano, que usted y yo sí podemos en Cristo Jesús. Mantengámonos firmes en su palabra, hermano. Y para terminar, hermanos, vámonos al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Hoy podremos entender más, hermanos, este versículo. Lucas, capítulo 18, versículo 8. Hoy podemos comprender a qué se refería Jesús cuando mencionó estas palabras. Dice, versículo Lucas versículo 10, capítulo 18, perdón. Versículo 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahora podemos comprender estas palabras de nuestro Señor Jesús. Para cuando nuestro Señor venga por su iglesia, habrán muchos que habrán caído, habrán muchos que habrán tropezado, habrán muchos que habrán sido engañados y habrán muchos que habrán caído en la frialdad. Hoy el Señor, hermano, nos exhorta a que tengamos un momento de reflexión en nuestra vida espiritual y que por un momento analicemos nuestras vidas y meditemos, y del sumo cuidado, hermanos, de no pertenecer a esta estadística que el Señor menciona. ¿Hallará fe en la tierra? Roguemos al Señor para que no seamos parte de esos muchos, como Él dice, que serán engañados, que estarán fríos, porque su palabra es veraz, hermano. Pero damos gracias a Dios porque nos ha dado esta oportunidad, este momento, hermano, para que comprendamos esa situación que tal vez usted esté viviendo en este momento.
Si usted, hermanos, se ha alejado del Señor, si usted ha sentido en su corazón, hermano, que ha entrado en ese proceso de enfriamiento, hoy es el momento, hermano, para pedirle al Señor que lo reingrese nuevamente. Hoy es esa oportunidad, hermano amado, que el Señor le está dando en este momento. Si usted es uno de los que ha dejado esa carrera, se ha hecho a un lado y ha dejado de correr esa carrera, el Señor le da esta oportunidad para que vuelva nuevamente a ser parte de esta carrera. Que no gana el que llega primero, hermano, sino el que llega hasta el final. Y también le hago una invitación a usted, hermano. Si nunca le ha abierto su corazón al Señor, este es el momento, hermano. Ábrale su corazón al Señor. Si siente en usted, hermano, querer experimentar ese gozo que nosotros sentimos en estos momentos de adversos, hoy es el momento. Porque el Señor no va a entrar en su corazón si usted no le deja. Él respeta su decisión. Pero no desaprovechemos esta oportunidad. Le invito, amado hermano, que cierren sus ojos. Orémosle al Señor que nos perdone si nos hemos alejado del camino. Que nos arrepentimos y que queremos volver al primer amor. Y usted, oyente, si no conoce del Señor, le invito a que diga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido me perdones y que entres en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias por la vida eterna que hoy me das. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Te ruego, Señor, que ayudes a cada corazón que en este momento, Padre, está angustiado, Padre. Fortalécelo, Señor. Dale esa paz, Señor. Dale ese discernimiento y esa sabiduría, Padre, para que cada corazón que esté angustiado, cada corazón que esté lleno de incertidumbre en este momento, Padre, hazle ver, Señor, que tú tienes el control de todo, Padre. Que tú tienes el control de tus hijos, Señor. De los que están permaneciendo firmes en esa carrera, Padre. Que tú tienes el cuidado, Padre, de todos aquellos que estamos corriendo esta carrera, Señor. Pero también, Señor, estás con los brazos abiertos para todos aquellos, Padre, que se han salido, han dejado esa carrera, Padre. Para que este momento cada uno de los que han dejado esa carrera vuelvan de nuevo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Pongo en las manos cada uno de los hermanos que se han alejado. Hoy es tiempo. Gracias, Padre, por ese tiempo, por este momento que nos has dado, Padre. Por esta oportunidad para todo aquel que no ha recibido a Jesús como su único y Salvador. Este es el momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Y todos aquellos que creen en ella no tropezarán, Señor. No se enfriarán y no serán engañados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que el Señor los guarde y los cuide. Y sigamos adelante, hermanos, en este caminar, que no termina hasta que el Señor nos llame a su presencia. Dios les bendiga.